Hola, ¿qué tal? Apreciadas y apreciados estudiantes, por aquí les saludo el profesor César Augusto Díaz y hoy vamos a estar en la unidad curricular Teoría de la Opinión Pública, una interesante unidad curricular que nos permite trabajar como periodistas, ya casi en esta carrera de comunicación social, cómo abordar diversos temas o la importancia de abordar diversos temas en lo que representa, lo que es la pulsar opiniones públicas referente a un determinado tema. Dice que esta evaluación o esta modalidad de R1 consta de dos temas por actividad sumativa. La primera, que es la actividad sumativa, es un cuestionario. Interpreta el fenómeno social de la opinión pública mediante el análisis sistemático de su naturaleza y constitución. Además, analiza el fenómeno de la opinión pública como un producto social y agregado de expresiones individuales. La opinión pública, aquí tengo un material que ya yo les he colocado en el foro de anuncio, que tiene que ver con lo que es la cultura de masas, cómo se analiza, se interpreta el papel o el contenido de una noticia cuando repercute de manera tanto positiva o negativa en una sociedad. Piense que algo, y aquí como le dice Wolf, del año 2001, página 9, que toda la historia de investigación comunicativa se ha visto determinada en varias maneras por la oscilación entre la actitud que detecta en los medios una fuente de peligrosa influencia social y la actitud que mitiga este poder, reconstruyendo la complejidad de las relaciones en las que los medios actúan, es decir, cómo los medios de comunicación tienen un papel importante dentro del contexto informativo y que esa posición de los medios de comunicación, el abordaje como tal, influye de manera directa en lo emocional en las personas. Hoy por hoy podemos tener, por ejemplo, lo que está pasando en el nivel pro deportivo, lo que está pasando con Real Madrid, cómo afecta la situación de Real Madrid en la opinión de los fanáticos de Real Madrid, qué es lo que está pasando con los Leonel Caracas, cómo afecta en la opinión a los fanáticos de los Leonel Caracas, que va a ser muy distinta a la o no tan arraigada, tan sentimental, pero tan afectiva, mejor dicho, tan emocional como puede ser un fanático del béisbol, no es decir equipos del béisbol como tal, de béisbol en Venezuela, como lo que está pasando en Real Madrid puede tener una opinión muy distinta porque va a tener otros matices a la opinión de un fanático del Barcelona, de cualquier equipo en Europa o del fanático como tal, ¿ok? Entonces, porque eso va directamente en lo emocional, en la psique de las personas, estos simples ejemplos, pero que están en el día a día de la sociedad. Los estudios sobre la comunicación de masa, porque aquí se habla también de la gente de setting, los estudios sobre la comunicación de masa constatan que van a constatar que los medios tienen efectos significativos en la sociedad, aunque apenas hay un consenso sobre la naturaleza y el alcance de tales efectos. Es decir, en la opinión pública se busca lo emocional, ¿ok? Se pulsa, se mide lo emocional. Por ejemplo, ¿qué significa para usted la Navidad en el 2025? Sí. Te van a decir una opinión, una encuesta que tú realizas en la plaza, en la Avenida Bolívar de Maracay, un sitio concurrido. Pero tú haces esa pregunta o puedes hacer una pregunta que diga, su comparación a esta Navidad del año 25 a la 2017, y te van a decir, bueno, que todo era malo. Yo recuerdo eso, entonces, es una peor Navidad que yo he tenido, pero, o creo que es la única, gracias a Dios. Pero, como las personas rememoran algo, se van a lo afectivo, a lo emocional, y hay expresan una opinión basado en esos argumentos. Es un patrón, sí, es un patrón. Es algo que sucedió y las personas les que son muy arraigados, o como nos pueden decir nosotros, bueno, la Navidad cuando usted era niño, bueno, eso era otra cosa, ¿ok? Entonces, son elementos característicos dentro de una sociedad, dentro de las personas que te permiten fijar una posición sobre un tema. Y hay que reconocer, no obstante, hay que reconocer que no se trata de una cuestión que pertenece al sector más amplio de las teorías más generales sobre los medios de comunicación. Y esto lo afirma McKill, que el poder de los medios puede variar con el tiempo. Pero hay que descartar que la mayor o menor posibilidad de influencia de los medios depende también de los momentos más o menos críticos de la sociedad. O sea, lo que dice McKill del año 2000, no había las redes sociales como tal,
Habían algunas, como MySpace, los más viejitos saben lo que es MySpace, el, no, ni siquiera MySpace, veníamos de esa transición al nuevo milenio, donde aún están los medios de comunicación y no existía sobre esto de hacer videollamadas, ¿no? Por eso que los Simpsons estuvieron siempre adelantados a su tiempo, porque en un capítulo, año 1997, si mal no recuerdo, se hace un capítulo, no recuerdo el nombre, a una videollamada. Y eso hoy lo estamos viendo de manera más protagónica. Sin embargo, los años 2000 se veía esa inmediatez que, porque ya estaba el Internet como tal, no en su máximo esplendor, en su máxima potencia, pero hubo momentos como eh, a nivel internacional, como por ejemplo en las Olimpiadas de Sydney 2000, lo que pasó con la atentado de las Torres Gemelas, por decir algo que yo, más o menos lo que yo recuerdo. Lo que pasó, ya veníamos nosotros de la tragedia de Vargas, cómo comunicacionalmente nos afectó eso a nosotros, o las historias que se contaron después en redes sociales sobre ese momento, eh, y lo que significó en el caso de la tragedia de Vargas, cómo tener la memoria histórica viva, cómo recordar ese hecho, cómo los que han viajado actualmente al estado de La Guaira, cómo ha evolucionado La Guaira, gracias a Dios, y como muchas personas volvieron a La Guaira, viven en La Guaira, son de La Guaira, otros que no volvieron porque sintieron un temor, entonces todo eso sé que se contra la comunicación influye directamente a las personas como tal. Entonces, la teoría de la opinión pública busca eso, qué opinión tienen las personas sobre un tema como tal, eh, y aquí, en las competencias de esta unidad curricular, implementar las herramientas de la comunicación social a fin de entender el papel de los medios de comunicación masivos, mantener una postura objetiva y crítica frente a la información. Y aquí esto se queda con los medios de comunicación, pero hoy por hoy mucha gente está entendiendo de mala manera lo que es la comunicación, o que las redes sociales son medios de comunicación, y no es así. Hay muchos creadores de contenido. Es un medio de comunicación como la radio, la prensa y la televisión, pero es un medio que obviamente tú puedes transmitir una información. Pero tú comunicar a través de las redes sociales, ahí sí repercute una serie de elementos legales, jurídicos. Esto yo lo conversaba también con la unidad curricular Sociología de la Comunicación, como las responsabilidades que debemos tener como periodistas a través de contar una noticia a través de las redes sociales. Pero resulta que hoy por hoy la opinión pública está dividida, y es muy bien que eso haya sido así, entre el papel de los periodistas y el papel de los influencers. Aquí marco una diferenciación que es muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener ante todo, regimos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley de Ejercicio del Periodismo, la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión Electrónicos, el Código de Ética Periodístico, del Código de Ética del Periodista Venezolano, a los periodistas. Pero entonces resulta que hay creadores de contenido que pueden transgredir cualquier cosa, cualquier información, o transgreden contenido de información, o se prestan para hacer lo que no se debe hacer, y quizás puedan quedar exonerados, pero ya eso creo que está cambiando. No pretendo hacer un juicio de valor aquí porque esto no es de la clase, pero hay que entender cómo la opinión pública está sobre el tapete al momento de formular algún trabajo periodístico, cubrir alguna fuente, relatar algún hecho, porque eso está ahí siempre perenne. Y puede haber susceptibilidades, sobre todo con este tema económico, post pandemia, tema de alza de precios, la subida del dólar, etcétera. Y las personas estamos, los que somos padres de familia, estamos ya no acostumbrados, sino a estar lidiando con este tipo de situaciones. Entonces, fíjense algo que para esta clase número uno, que este material que van a encontrar también ustedes en lo que es la plataforma digital, que les sirve tanto para el cuestionario como para el ensayo crítico, eh, y retomo lo que dice McKill del año 2000, eh, hace más de 25 años, o ya 25 años, pero hay que descartar que de la mayor o menor posibilidad de influencias de los medios de comunicación también depende de los momentos más o menos críticos. O sea, y hoy por hoy Venezuela lamentablemente está viviendo momentos más o menos críticos con la situación que está pasando en el Caribe venezolano, pero yo una vez, hace como 2 semanas, una compañera de trabajo, mira cómo está la situación en redes sociales sobre el Mar Caribe y la avenida Bolívar en el pleno centro de Maracay desbordado porque era el Black Friday.
Entonces tú te pones a ver, y aquí hablando amigable, de cómo hay dos realidades que son distintas entre sí. Por redes sociales, los buques, los marines están aquí en cerca, bueno, prácticamente dicen que están casi en Ocumare comiendo empanadas, te dice para acá, pero por otro lado tú ves el centro de Maracay abarrotado, motorizado, bueno, ese ya casi me atropelló un motorizado bajándome de la camioneta de caña de azúcar. Entonces tú ves esa realidad. Entonces, ojo, no estoy diciendo que esto sea saludable o que exime de responsabilidad que está en redes sociales como tal, o que me permite que lo que estamos en el Caribe es cualquier cosa. Y cuando eso no es cualquier cosa, pero las personas no están siendo esclavos de esa información, que no es cualquier cosa en el Mar Caribe, y se están dedicando a llevarlo ellos lo más tranquilo posible, porque ya es suficiente con la alza de precio del dólar todos los días. Entonces, aquí muchos medios de comunicación permiten pulsar opiniones, las personas pueden comentarlas y no hay ningún problema. Y vuelvo y repito, los momentos críticos de la sociedad como tal. Vuelvo a repetir los momentos críticos que están pasando, por ejemplo, en el deportivo con Leonel Aguirre, los Leonel Aguirre no, con Leones del Caracas, lo que está pasando acá equipo y la opinión que tienen sus fanáticos, pero también el fanático del béisbol, que no es encasillarlo solamente con fanáticos si es magallanero, tigrero, guairista o de Bravo de Margarita, no, o cada divisa que hay, que cada franquicia en el béisbol, sino la opinión del pelotero, la opinión del pelotero, como sucedió con el caso de Salvador Pérez y Fernando Arreaza, que hubo una teoría, una opinión pública que se puso y hoy por hoy vieron en redes sociales como de manera objetiva se apoyó al compañero, al colega Fernando Raza, que yo crecí escuchándolo a él narrando béisbol, baloncesto y creo que 2 mundiales de fútbol. Entonces la importancia que tiene este compañero en el periodismo y cómo se da a entender el mensaje. Entonces, quizás haya dimes y diretes, debates que se hacen por redes sociales y ahí tú ves el comentario en las redes sociales sobre lo que es ese episodio como tal, cómo las personas opinan y como el periodista debe saber mantener una posición y opinar de manera seria y responsable porque la sociedad va tarde o temprano a juzgar o a recriminar a ese periodista como tal. Entonces, es como que tengo algo de alergia. Entonces, esto, un ejemplo de la teoría pública, de la teoría de la opinión pública, es que en el documento que trae dice que parece que en los tiempos de crisis los medios tienden a ser más influyentes, por ejemplo, en la caída del comunismo en Europa, la guerra del Golfo, esto fue en el año 1991, si mal no recuerdo, 1992, la guerra del Golfo Pérsico, que esto se originó porque Saddam Hussein, antiguo presidente de Irak, invadió Kuwait por temas petroleros y entonces aquí bueno, se metió de Estados Unidos y los aliados y bueno, se formó la guerra que fue televisada, la guerra que fue televisada casi 24 horas en vivo por CNN. Y la guerra de Irak, que esto viene después de la crisis, de la supuesta crisis, de la opinión pública, momentos críticos, o momentos más o menos críticos de la sociedad, pues fue un momento crítico de cómo se construyó una campaña en contra del mismo San José, al cual ya habían invadido hace más de 20 años atrás, con las fulanas armas de destrucción masiva, la cual fue un pretexto para invadir Irak y adueñarse el petróleo. Así, sin con ni son lo digo, porque esa es la realidad como tal. Y cómo está ese país vuelto leña hace más de 20 años y cómo eso reconfiguró la geopolítica en el Golfo Pérsico. ¿Okay? Y también lo que fue la opinión pública, la crisis financiera a nivel mundial, todo el caso 2007, 2008, 2009, el caso de Bernard Madoff, todo eso lo que pasó en Wall Street, en el mercado de bienes de Estados Unidos, cómo las personas se vieron afectadas emocionalmente con esta situación, porque ya se afectaron, que ya estuvieron afectadas con lo que es la pérdida de sus bienes inmuebles, de sus ahorros, etcétera, etcétera. Entonces, aquí los medios de comunicación juegan un papel importante porque juegan los efectivos, juegan a pulsar esa opinión. Entonces, también se ha demostrado que los medios tienen más influencia cuando se trata de noticias que no se conocen ni se pueden conocer directamente, sino únicamente por la información que dan los medios. Y es aquí donde las redes sociales saltan a la palestra y se posicionan sobre eso. Lo que pasó más o menos con Muammar Gaddafi, que se construyó un escenario en Qatar y bueno, se gestó un golpe de Estado.
y después eso trajo consecuencias muy peligrosas y todavía trae cosas peligrosas para la liga que se dividió como en 4 o 5 pedazos como tal. Las redes sociales, hoy por hoy, están en el tapete porque informan de manera inmediata sobre un hecho, pero que lamentablemente las personas, creadores de contenido y algunos otros periodistas, se toman o toman error con protagonistas y dejan a la noticia a un lado. Y eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque estás tergiversando la información sin tú darte cuenta. Entonces, entre las investigaciones sobre los efectos socioculturales de los medios, destacan realmente los estudios empíricos que confirman el nexo que existe entre los medios y la opinión pública, que es, eh, que es la aproximación como tal a la opinión pública. Hay una anécdota de Noel Newman en el año 2003, que es que es una investigadora y a ella se le pregunta en una conferencia en el año 1961 en Europa que se le opina sobre la opinión pública y ella de manera jocosa dice que todavía no conoce el concepto de opinión pública y que pueden estar ahí de largo rato debatiendo y no se encuentra opinión pública porque es la opinión de manera subjetiva, la opinión de un participante, de otro que debate sobre la opinión pública. Eso sobre con más o menos como los eternos debate entre la modernidad y la posmodernidad. Entonces la opinión pública puede ser conceptualmente ambigua, esto lo dice Newman en el 2003, y eh, es difícil de delimitar, es siempre problemático, no obstante poco concepto han creado un interés social y político y por supuesto un debate intelectual tan intenso como el que se ha suscitado en el concepto de la opinión pública. Entonces, hay otros autores, o sea, ella es muy polémica, esta autora, debido a que la opinión pública no es un concepto como tal propiamente dicho. Sí lo hay, pero ella periodísticamente, investigativamente, como teórica como tal, dice que es algo muy subjetivo, que la opinión de uno no puede ser igual a la otra. Estamos pensando la situación de un equipo que haya mal en un deporte o lo que dicen que Xabi Alonso debería salir, pues esto es una analogía, que Xabi Alonso debería salir de Real Madrid, hay otros que están a favor y en contra, y otros que piensan que es una tercera vía, que es lo que se debería hacer. Entonces la opinión nunca va a ser igual, a pesar de que son un equipo, a pesar de que son fanáticos de un mismo combinado, de un equipo profesional de fútbol, pero son opiniones diferentes. Entonces es aquí donde el periodista, ya para ir cerrando, es importante que maneje el contexto, que maneje